Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo 7 libros para viajar a Inglaterra. Arrancamos. Últimamente, entre el trabajo y que mis hijos tienen una vida social tan solicitada, pues tengo que grabar los vídeos entre que ejerzo de mami taxi y llevo a uno a un lado, a otro, y menos mal que tenemos 2 coches y nos podemos organizar mi marido y yo. Pero bueno, así que nada, son las 7 y pico, con luz artificial, lo siento, pero es lo que toca. Hoy, ¿qué os traigo? Cuando yo en verano pedí sugerencias sobre qué vídeos os gustaría ver en mi canal, tanto en Bookstagram como en YouTube, y una de las sugerencias fue hacer un vídeo en el que yo enseñara libros que estuvieran ambientados en Inglaterra. Y entonces pues me pareció muy buena idea, pero al principio no sabía muy bien qué libros traeros. Así que la semana pasada me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, voy a hacer una selección de libros y voy a ver cuáles destacaría. Iba a coger en principio 5, pero al final me he decidido por 7 porque, bueno, quería enseñaros distintas partes del país. Nosotros viajamos bastante a Inglaterra porque, bueno, mi marido es inglés, nuestra familia está allí, pues está mi suegra, mis sobrinos, mis cuñados, amigos, y bueno, yo en su momento estuve viviendo en Sheffield. Y bueno, vamos, normalmente tendemos a ir al norte porque es donde tenemos siempre la familia, ¿no? Pues Newcastle, Harrogate, Manchester, Sheffield, Leeds, toda esa zona, la zona norte de Inglaterra. Os voy a traer varios libros y voy a intercalar, pues bueno, estos libros con un poco de opiniones mías sobre los sitios a los que he ido, lo que me gusta, lo que me gustaría conocer, porque os traigo también libros que no he leído, en concreto un libro que no he leído con una zona de Inglaterra donde no he estado. Y desafortunadamente no tengo libros de Inglaterra de todas las zonas que he visitado, porque si no, pues este vídeo sería interminable. Una de mis ciudades favoritas de Europa es sin duda Londres. Londres es una ciudad que tardé un tiempo en conocer, llevaba bastante tiempo viajando a Inglaterra y todavía no la conocía porque, bueno, siempre iba a otras zonas. Finalmente, pues hace 17 años, creo que fue más o menos, pues conocí Londres por primera vez y me enamoro. Y es una ciudad a la que cuando puedo vuelvo y regreso porque me encanta. ¿Y qué libro os traigo asociado a Londres? Pues os traigo a ni más ni menos que a Sherlock Holmes, como no podía ser de otra forma. Sherlock Holmes es la esencia de Londres. Sherlock Holmes, Jack el Destripador, Shakespeare y Notting Hill son para mí esencias de Londres. Es una ciudad que disfruto mucho siempre que voy. Hemos ido cuando éramos novios, luego hemos ido ya de casados, hemos ido pues con los niños y es una ciudad a la que siempre vuelvo, a la que siempre recurro. Me encanta ir, me encanta pasearla, me encanta el ambiente, la multiculturalidad que tiene, lo bullicioso que tiene también. No sé si sería una ciudad en la que me gustaría vivir, eso ya no lo tengo tan claro, pero desde luego es una ciudad que me encanta visitar. Me pone de punta entrar de los pelos de punta entrar en estos museos, pues bueno, como entenderéis, para una persona que ha estudiado historia, pues entrar en el British Museum, pues es que te pone la piel de punta. Claro, o sea, los pelos de punta, no la piel de gallina, los pelos de punta, yo mezclando 2 refranes. La cuestión es que, bueno, Sherlock Holmes, pues además convive con mi otra pasión, que son los crímenes, los asesinatos, los misterios, y es un personaje, pues muy británico. Sir Arthur Conan Doyle ha creado desde luego un mito universal, un personaje que tendría que haber existido. Eso me hubiera encantado que hubiera habido en Sherlock Holmes. No sé si hubiera podido aguantarle demasiado como persona, sería un poquito quizá repelente niño Vicente, ¿no? Pero bueno, sí es un personaje maravilloso. Holmes y Watson están pues en la cultura popular de todo el mundo y además Londres pues es una ciudad maravillosa. Cuando yo voy a Londres, uno de los lugares que más me gusta visitar es la Torre de Londres,
porque me encanta el paseo que te hacen los Beefeater por dentro del palacio. Bueno, tienen todas las colecciones de joyas de la corona. En verano, por ejemplo, si vas, te hacen representaciones pues de cetrería, de las personas se disfrazan de la Edad Media, del siglo XVI. Tienes representaciones, ves pues dónde estuvo Enrique VIII, dónde murió Cromwell, donde estuvo encarcelado Tomás Moro, Ana Bolena. O sea que es un lugar con un montón de historia, y con los cuervos por allí volando, ¿no? Que dice el dicho que los cuervos se irán de la Torre de Londres cuando muera el último rey de Inglaterra. Así que ya veremos si eso ocurre, cuándo ocurre, pero desde luego también me encanta ir en los ferries que te llevan por el río Támesis y llegar hasta Greenwich, que yo siempre decía Greenwich, pero es Greenwich, y subir pues a la parte del observatorio, ir a los museos, pasear por las calles, pues ir a ver los parques. O sea, es que bueno, pues ¿qué os voy a contar? Londres es maravillosa. Pues me he puesto a editar el vídeo y me he dado cuenta de que no se había grabado. Así que lo tengo que regrabar, sin flores, sin eso, o sea, cosas de la vida. Bueno, en Inglaterra no podemos obviar una autora que es súper inglesa y que además representa muy bien todo lo que es Inglaterra, que es Jane Austen con Sentido y Sensibilidad. De hecho, la primera ciudad a la que yo visité en Inglaterra fue Bath, porque mi entonces novio, ahora marido, vivía allí, era profesor y estaba dando clases allí. Y fue la primera ciudad a la que yo fui. Lo primero que yo vi en Inglaterra, además del aeropuerto, creo que volé, no sé si Heathrow o Gatwick, no recuerdo bien, pues además conforme íbamos hacia la ciudad me para al lado de la carretera y dice, fíjate esto, y que era el Stonehenge. Yo flipándolo, claro, como historiadora que soy, pues llegar a Inglaterra y ver algo tan antiguo, con tanta historia, pues claro, alucinando. Y luego Bath es una ciudad maravillosa, que de hecho este libro en concreto no es que esté situado en Bath, pero mucho de lo que escribe Jane Austen pues sale la ciudad, se graba mucho allí, hay visitas, por ejemplo, que reproducen la vida de Jane Austen y la época en la que ella escribía y tal, y es una ciudad súper bonita. A mí no me parece una ciudad quizá demasiado representativa de lo que es Inglaterra, porque es bastante distinta a todo lo demás, pero destacaría sobre todo los baños romanos, que son una preciosidad, además con una visita que es maravillosa, que además es un signo de identidad de la propia ciudad, así como lo que se llama el Crescent, que es una zona así semicircular de casas, que es lo típico que se ve en las pelis de época, y bueno, tenía una especie de explanada grandísima de césped, ¿no? Y que luego tiene pues como una caída, ¿no? Que parece que es como que los infinity pools estos que hay, ¿no? Como las piscinas estas que van así al vacío, pero en este caso con ovejas, para que las ovejas no se subieran a la parte de arriba. Y se llama Haha o algo así, H-A-H-A. Y es porque te da una sorpresa cuando te acercas. Y bueno, pues todos los libros de Jane Austen pues están mucho ubicados pues en toda esta zona, ¿no? En las zonas más rurales, pero también en las zonas más urbanas. Y es una ciudad, como os digo, maravillosa, que yo disfruté muchísimo las veces que las visité y que seguimos visitando pues porque tenemos amigos allí cercanos y nos gustan mucho. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que tienes las carreteras, ¿no? Pero luego tienes como unas escaleras gigantes que dan como a las calles. ¿Y eso por qué es? Porque era donde paraban los carruajes y luego tú podías subir y así no te manchabas con el barro, con los excrementos, con toda la guarrería que debía haber por esas carreteras sin pavimentar. Pero que merece mucho la pena. Sentido y Sensibilidad es una de mis historias favoritas de la autora y porque también adoro la película de Ang Lee. Otra de las cosas que yo asocio a Inglaterra es las universidades y en este caso pues claro tenemos a Oxford, que es una ciudad maravillosa, una ciudad muy bonita, muy preciosa, con mucha historia, y os traigo un libro de una autora que me gusta mucho, que es Kara Hunter, y en este caso pues El sótano de Oxford. Como tenía Oxford metido en el título, dije perfecto, me viene perfecto. También tiene fuego en Oxford. Y ¿quién se ha llevado a Macy Dayson? ¿Puede ser? No me acuerdo. Bueno, pero todas están ubicadas en Oxford. Oxford es una ciudad que yo tuve la oportunidad de visitar hace unos años, que hicimos un viaje en coche
Y entonces una de las paradas fue Oxford y fui a una visita guiada en plena ola de calor, pero la verdad es que lo disfruté mucho. Oxford es una ciudad también universitaria con mucho prestigio, pero no siempre fue así. De hecho, Oxford se fundó porque, bueno, hacen una prohibición para los estudiantes ingleses de estudiar en París, y entonces los universitarios que estaban en París pues van a Oxford y fundan la primera universidad. Se cree que en torno al 1100 y pico, no está muy clara la fecha, 1163 más o menos. Y bueno, no es como tenemos la visión de Oxford hoy en día, o sea, no era gente pudiente o top, digamos. De hecho, los estudiantes pues pasaban bastantes penurias, no tenían muchos lugares donde alojarse, etcétera, y siempre estaban metidos en reyertas y en temas y en historias. Y de hecho en 1209, creo recordar que es la fecha, hubo una matanza, un asesinato de unos estudiantes en Oxford, y como protesta los estudiantes se fueron a Cambridge, de ahí el origen de la Universidad de Cambridge. Y cuando ya se pacificaron un poquito las cosas, creo que fue Eduardo III, les dio pues como una especie de fuero que les protegía, ¿no? Que les hacía como si fueran un gremio, y entonces la universidad pues cobró su prestancia, su prestigio, y a partir de ahí pues bueno, se ha desarrollado. Oxford es además una de las localizaciones de Harry Potter. Y claro, pues allí que fui yo a verlo. Los colegios mayores son espectaculares, la propia ciudad en sí, es una ciudad además muy turística, con muchos intercambios, y bueno, los libros de Cara Hunter tampoco es que hablen demasiado de Oxford. Se me está ocurriendo también unos libros que hay sobre brujas, os los pondré por aquí si los encuentro, que mi marido sí se los ha leído, y yo empecé a ver la serie. Desde luego Oxford, pues bueno, los crímenes de Oxford también. Oxford es una ciudad que merece también muchísimo la pena ver. Es una ciudad maravillosa para cursos de verano, para aprender inglés, y es una ciudad que merece la pena visitar. Cada vez que voy a Inglaterra en verano intento ir a ver algún lugar de patrimonio, bien sea pues casas señoriales o castillos. Y uno de los castillos que vi de los primeros está en Northumberland, es el castillo de Alnwick, y fui a verlo porque es el castillo donde se ubica, donde está inspirado Harry Potter. Os enseño esta edición maravillosa de la cámara la cámara secreta de Mina Lima, que de hecho ha salido ya la edición número 3, y yo sé que los Reyes Magos ya me han... Bueno, no los Reyes Magos, para mi cumpleaños va a venir la tercera a casa, que el año pasado no pudimos tenerla. Estas ediciones son maravillosas, pero bueno, el castillo de Alnwick Castle, que está en Northumberland, es un castillo que de hecho sigue habitado por la familia que lo posee, obviamente le dan otros usos, ¿no? Creo que es residencia de estudiantes, se utiliza para el rodaje, ha servido para parte de Hogwarts, para los exteriores de Hogwarts, pero también para una serie que yo soy apasionada, adoro, amo, y he visto un par de veces ya, que es Downton Abbey, y también se localiza ahí. Y es maravilloso poder ver, pues de hecho una de las ocasiones que fui, no fue en Alnwick Castle, pero no recuerdo exactamente dónde fue a otra casa que grabaron también un especial porque habían hecho ahí una parte de Downton Abbey, y tenían una exhibición de trajes que habían usado en el rodaje de Downton Abbey, y es maravillosa. Como os digo, ir a ver castillos, ir a ver casas señoriales. Es cierto que muchos de los castillos y monasterios no están en su mejor estado, sobre todo los monasterios, porque con la reforma religiosa Enrique VIII, pues bueno, se apropió de gran parte de los bienes de los monasterios, y entonces pues bueno, el patrimonio ahí se perdió, pasó a la corona, los edificios se dejaron, y bueno, están pues no en el mejor estado de conservación. Además tiene tanta riqueza patrimonial que es cierto que es complicado mantenerla toda, pero creo que hacen una labor muy buena de mantenimiento, que hacen pues una serie de actividades dentro de los castillos, de las casas señoriales, hacen conciertos, cines de verano, hacen un montón de cosas, y merece mucho la pena ir a verlo. Por ejemplo, este verano estuve viendo la casa donde se grabó Orgullo y Prejuicio, y pues también aluciné con la casa, con los entornos, con el jardín, con todo lo que tienen allí montado, y desde luego es una forma de poner en valor todo el patrimonio que tienen y de que la gente pues lo disfrute, ¿no? Y pues Alnwick Castle, que es la inspiración para el castillo de Hogwarts, pues lógicamente era una visita que yo tenía que hacer, y además con Downton Abbey pues ya rematé.
Ahora os traigo pues también una novela que es también muy inglesa, que a mí la verdad es que la he leído 2 veces y aunque reconozco su valor literario, es una novela que no me gustó, porque no me gustó el conflicto entre los personajes ni los personajes en sí, y es lógicamente Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Ahora estoy leyendo a Anne Bronte, estoy leyéndola con la inquilina de Wiltshire Hall. Pues Cumbres borrascosas está en los Páramos, está en Yorkshire, que es el lugar donde nosotros vamos habitualmente de veraneo. Y es un lugar que es bastante inhóspito, es bastante abrupto, tiene poca vegetación, tiene pues mucha vaca, mucho arbusto, mucho hierba baja, pero es un paisaje a la par como muy... es muy curioso porque es bastante único, parece en cierto modo como si estuvieras en una zona de estepa pero más montañosa, y la verdad es que tiene un encanto especial, con esos vientos fuertes, con esa sensación de que ese paisaje de por sí te tiene que curtir el carácter. Las personas del norte de Inglaterra a mí me parecen maravillosas. Yo la verdad es que me siento siempre muy muy cómoda cada vez que voy, y de hecho cuando estuve viviendo en Sheffield, que no es exactamente, pero cuando estuve viviendo en Sheffield a mí la experiencia fue estupenda. Heathcliff de hecho viene de Liverpool y le representan como un personaje oscuro, raro, extraño. Claro, una ciudad mucho más internacional por su puerto, ¿no? Mientras que los Páramos pues son mucho más aislados, como os digo, con un encanto muy especial, con una forma, con un paisaje muy agreste, y desde luego no me extraña que inspirara pues a las hermanas Bronte, que también tuve la oportunidad de visitar el pueblo donde ellas vivieron y ver su casa y ver la iglesia donde están enterradas, y es la segunda ocasión en la que iba. Este verano fui por segunda vez y pues no sé, o sea, me gusta mucho toda esa zona, ver en qué se inspiraron, ver cuáles eran sus no sé, sus ideas, de dónde venían, el entorno en el que se sitúan. Y desde luego, pese a que, como os digo, la novela a mí es una novela que no me gusta, sé que es el favorito de muchas personas, pero a mí me causó mucho desasosiego y no me gustaba leerla. Me causaba mucho desagrado a la hora de leerlo, que a lo mejor es precisamente lo que le gusta a algunas personas. Y la verdad es que todo lo que es el entorno que rodea a las hermanas Bronte y el paisaje y todos los páramos, los moors de esta novela merece muchísimo la pena. Ahora os traigo un libro que no he leído, con una zona de Inglaterra que no he visitado, pero que me llama muchísimo la atención, y no es otra que Cornualles, Cornwall. Tenemos aquí a mi querida Pilcher, que tengo varios libros de ella y no he leído ninguno, y en este caso es El buscador de conchas. Cornualles es, digamos, la punta más occidental de lo que es Inglaterra, y es que, pues bueno, es casi el Finisterre, ¿no? El Finisterre británico pues es el Finisterre español pues es el Finisterre británico. Cornualles pues es una zona poco poblada, que fue conocida con un origen celta muy potente. De hecho tiene una presencia celta muy potente en toda esta zona. Había estaño, minas de estaño, tin, o de estaño creo que es la traducción, y bueno, pues había estas minas de estaño, y por ejemplo ahí hay una serie que a mí me encanta, que yo he visto la nueva, no he visto la antigua, que es Poldark, que yo esa serie me la bebí, vamos, me la consumí en vena, me encantó esa serie. Y pues toda esa zona de Cornualles, ¿no? Pues donde realmente no hay un exceso de ciudades, son zonas más rurales, rodeada a ambos lados por mar, casi como si fuera una península. Bueno, es el Pico, ¿no? No es una península obviamente, pero bueno, me entendéis. Y no sé, esos parajes que a mí también tiene su zona de páramo también, los páramos oscuros, los dark moors les llaman. Pues esta zona también me llama muchísimo la atención, del mismo modo que me llama muchísimo la atención meterme pues dentro de esta historia. Muy cerquita de Cornualles, de hecho, de Cornwall, está Devon, el condado de Devon, que está justo al lado y que
está ahí el sabueso de Baskerville o el perro de Baskerville, es donde está ubicada esta historia también de Sherlock Holmes, en el condado que está justo al ladito de Cornualles. Y son dos condados que a mí la verdad pues me gustaría visitar. Y luego también hay dos cosas que yo asocio con Inglaterra, que como dice mi marido, es más inglés que el té y que la cerveza caliente, que son Agatha Christie y los ferrocarriles. O sea, los trenes, la industrialización, pues también es, en este caso tenemos el misterio de la guía de ferrocarriles de Agatha Christie, que bueno, pues en este caso nos lleva a un montón de ciudades con un mapa que nos lleva, bueno, por todas las ciudades, ¿no? Pues con las guías, que en Inglaterra las guías de los callejeros se llaman A to Z, y también pues tienen guías de ferrocarriles con sus horas, con sus trenes, ¿no? Con su puntualidad británica y pues bueno, toda la parte de trenes que también ha fascinado a muchísima gente, ¿no? La innovación, pues todo esto que supuso la revolución industrial. La dama del crimen, además, cuando desapareció, estuvo unos días en Harrogate, que es la ciudad donde vive mi suegra y donde nosotros vamos a veranear. Y es una ciudad, pues también una ciudad balneario maravillosa, pero es que Inglaterra tiene tantísimos sitios que os recomendaría que fuerais a ver, porque bueno, yo qué sé, o sea, no he encontrado libros ubicados en la zona de los lagos, pero es una auténtica maravilla. Manchester, pues Manchester, Sheffield, Leeds, todas estas ciudades industriales tienen también un encanto muy especial. Pues tuve la oportunidad de ir a Manchester y ir a ver pues una de las primeras fábricas textiles, que veías ahí todas las máquinas, hacen representaciones, por ejemplo. Pude ir también a visitar pues otras ciudades en las que he visto, por ejemplo, representaciones de las sufragistas, canciones de los años 20, 30, de zonas en playa. No sé, o sea, creo que es un país que merece mucho la pena ver, que es mucho más que Londres, que pues yo disfruto mucho cada vez que voy. Es cierto que a veces te toca un clima terrible, pero ahora con estos veranos tan calurosos merece mucho la pena también ir. Tiene este verde, estos jardines, estos castillos, estos trenes, estas ciudades industriales, o sea, realmente es un país maravilloso. Afortunadamente también he tenido la oportunidad de estar en Escocia, de estar en Gales, me falta Irlanda, pero vamos, merece mucho la pena. Newcastle, al norte de Inglaterra, que también merece mucho la pena, una ciudad con puentes, con una zona central muy curiosa. York, que es una ciudad maravillosa, con un museo vikingo que es espectacular. Y bueno, tantos y tantos lugares que os nombraría. Portsmouth, con el barco de Nelson, creo que es, y el barco que construyó Enrique VIII, que se hundió, no llegó a navegar, pero merece tanto la pena visitar Inglaterra, de verdad. Es un país que tiene muchísimo que ofrecer, y como os digo, Inglaterra no es solo el sur, Inglaterra no es solo Londres. Inglaterra tiene encanto natural, tiene encanto de las ciudades, y incluso aunque no sea su top, ni mucho menos la gastronomía, también yo, la verdad, he de decir que suelo comer muy bien cada vez que voy. O sea que hasta en lo peor, a mí el país me trata bien. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Desde luego me ha costado mucho elegir, porque yo os traería 3.000 libros publicados en Inglaterra y os recomendaría 8.000 zonas a las que ir. Pero esta es una muestra de lo que creo que merece la pena visitar. Y por mí nada más. Os deseo una muy feliz semana y quería hacer una dedicatoria especial en este vídeo. Este vídeo va dedicado con todo mi amor a John, Alba, Carla y Daniela. Un abrazo desde la distancia. Adiós.